El gran comedor de la mansión en Madrid brillaba bajo la luz del candelabro. Pero lo que ocurrió allí no estaba escrito en ningún guión. 2 niños, con sonrisas tímidas, esperaban frente a un pastel adornado con frutas frescas. La criada, con gesto cariñoso, colocaba las velas encendidas mientras trataba de devolverles un instante de felicidad. Y entonces, en la puerta, apareció el millonario. Antes de lo previsto, sus ojos se abrieron al contemplar aquella escena. No era lujo, no eran regalos. Era amor sencillo lo que sus hijos habían recuperado. Una imagen tan poderosa que lo dejó sin palabras. Y antes de comenzar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En Salamanca, las tardes de otoño traían un frío húmedo que se colaba por los muros antiguos de las casas señoriales. En una de ellas, al final de una calle arbolada que llevaba hacia el río Tormes, vivía don Ricardo Herrera, un hombre de negocios conocido por sus éxitos financieros y por el hermetismo con que conducía su vida privada. La mansión, con sus muros de piedra dorada y balcones enrejados, era imponente desde fuera, pero en su interior reinaba un silencio que se había convertido en una costumbre. Los vecinos lo saludaban con respeto cuando lo veían bajar de su coche de lujo. Un Audi negro que destacaba entre los utilitarios que solían aparcarse en las calles empedradas del barrio. «Buenas tardes, don Ricardo», murmuraban algunos, pero rara vez recibían más que un leve gesto de cabeza. Él, siempre impecable con sus trajes oscuros, prefería el aislamiento a la conversación. Nadie imaginaba que tras ese rostro severo se escondía un hombre acosado por la soledad. Había enviudado hacía 5 años, y desde entonces sus días se reducían a un esquema rígido. Reuniones en su despacho en la Gran Vía, almuerzos rápidos en restaurantes donde apenas probaba bocado, y regresos nocturnos a una casa demasiado grande para él y para sus 2 pequeños, Hugo y Martina. Los niños habían aprendido a vivir entre paredes silenciosas, con niñeras que entraban y salían como sombras contratadas por horas. Ricardo se convencía a sí mismo de que proveerles comodidades era suficiente. Colegios privados, ropa de marca, un chofer que los llevaba cada mañana, pero en el fondo, sabía que les faltaba lo esencial: la presencia de un padre. En el comedor de la mansión, la gran mesa de nogal apenas se usaba. La cubría una fina capa de polvo, porque casi siempre los niños cenaban solos, atendidos por alguna empleada, mientras Ricardo prolongaba su jornada en el despacho. Había heredado de su propio padre la idea de que el sacrificio laboral era una forma de amor. Pero esa noción empezaba a resquebrajarse. Más de una vez había sorprendido a Martina dormida en el sofá, con el uniforme escolar arrugado, esperando en vano a que él llegara para darle las buenas noches. El retrato de Isabel, su difunta esposa, presidía el salón principal. La pintura mostraba a una mujer de mirada cálida, con un vestido rojo que contrastaba con la sobriedad del entorno. Ricardo evitaba mirarla demasiado tiempo, porque al hacerlo sentía un peso insoportable en el pecho. La pérdida de Isabel había sido un golpe brutal, y aunque los años habían pasado, la herida no cerraba. Hugo, que ya contaba con 9 años, había adoptado un carácter reservado. Martina, con apenas 7, conservaba algo de dulzura, pero se refugiaba en sus muñecas como quien busca un refugio secreto. Aquella tarde de sábado, Ricardo regresó antes de lo habitual. Había cancelado un viaje de negocios a Madrid, cansado de hoteles y conferencias que ya no le decían nada. Entró en la casa y percibió el eco de sus propios pasos. El mayordomo se había jubilado hacía tiempo, y ahora la mansión dependía de empleadas temporales. Los niños estaban en el piso superior, según le informaron. Ricardo dejó el maletín sobre la mesa de la entrada y se dirigió al salón. Se sirvió una copa de vino tinto de la Ribera del Duero y se sentó frente al ventanal. Afuera, las hojas caídas formaban remolinos dorados en el jardín. Por un instante,
Recordó las comidas familiares de antaño. Isabel sirviendo paella los domingos. Los niños riendo mientras se peleaban por el último trozo de tarta de manzana. Cerró los ojos y sintió que esas memorias eran como fantasmas, recordatorios crueles de lo que había perdido. De pronto, escuchó risas apagadas en el piso superior. Se levantó con curiosidad. Hacía semanas que no oía a Hugo y Martina reír juntos. Subió despacio la escalera de mármol y se asomó al pasillo. La puerta del cuarto de juegos estaba entreabierta. Dentro, los niños miraban una caricatura en la tableta. Pero la pantalla no era lo que provocaba sus risas. Estaban recordando algo que su madre solía hacer. ¿Te acuerdas cuando mamá nos llevaba al mercado de la Plaza Mayor y comprábamos churros?, preguntó Martina. Hugo asintió con una sonrisa tímida, y el corazón de Ricardo se estremeció. No quiso interrumpir. Cerró la puerta con cuidado y regresó al salón, donde el retrato de Isabel parecía observarlo con un reproche silencioso. Se sirvió otra copa de vino, pero el sabor le resultó amargo. Se dio cuenta de que, pese a sus logros, pese a sus millones, su casa no era un hogar, era un palacio vacío, donde sus hijos crecían sin calor familiar. Esa noche, mientras intentaba leer un informe financiero, las palabras se le borraban de la vista. Su mente regresaba una y otra vez a la risa de los niños. Algo debía cambiar. Aunque no sabía cómo ni por dónde empezar, presentía que la vida estaba a punto de darle una señal. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no pudo dormir. La semana siguiente, la rutina de la casa cambió con la llegada de una nueva empleada. Se llamaba Clara, y al verla por primera vez, Ricardo apenas levantó la vista del periódico. Venía recomendada por una agencia local, y, según la carta de presentación, tenía experiencia en tareas domésticas. Lo que nadie sabía aún era que su presencia traería una brisa de vida a la mansión apagada. Clara era una mujer de unos 40 años, de aspecto sencillo pero digno. Llevaba el cabello castaño recogido en una trenza y unos zapatos gastados que contrastaban con el mármol brillante del vestíbulo. Saludó a Ricardo con un «Buenos días». Don Ricardo, pronunciado con un respeto casi antiguo. Él respondió con un gesto breve, indicándole que hablara con la administradora para recibir las instrucciones. Luego, volvió a esconderse en su despacho, como hacía siempre. Sin embargo, Hugo y Martina no fueron indiferentes. Martina, curiosa por naturaleza, se asomó por la escalera y observó cómo Clara colocaba cuidadosamente las flores en un jarrón del salón. «Huele a jazmín», murmuró la niña. Y Clara le sonrió con dulzura. Fue la primera vez en semanas que Martina sostuvo una mirada sin apartar los ojos de inmediato. Los días siguientes, la presencia de Clara se hizo notar de forma silenciosa. No era solo que limpiara los cristales o dejara la cocina impecable. Era la forma en que silbaba bajito mientras trabajaba, o cómo se detenía a ordenar con delicadeza los juguetes abandonados de Hugo. Descubrió un cuaderno escondido bajo un montón de revistas. Un recetario escrito a mano, con la letra redonda de Isabel. Al abrirlo, se encontró con manchas de harina en las páginas y pequeñas notas al margen que decían «Añadir más azúcar si Hugo ayuda» o «Martina prefiere con canela extra». Clara cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó en el mismo lugar, como si fuera un tesoro sagrado. En la cocina, mientras guardaba la compra, notó que el frigorífico estaba repleto de comidas sofisticadas, sushi, pastas con trufa, dulces franceses, pero también se dio cuenta de que casi todo acababa sin tocar. Una tarde, observó cómo Martina apartaba el plato con desgana. «No me gusta. No sabe a nada», dijo en voz baja. Clara, en lugar de insistir, le preguntó «¿Y qué te gustaría que supiera algo?». La niña no respondió, pero se encogió de hombros y acarició la foto pegada con imán en la nevera.
Isabel y los niños riendo con las manos llenas de chocolate. Clara entendió sin necesidad de más palabras. Con Hugo la conexión fue más lenta. El niño solía encerrarse en su habitación, rodeado de juguetes caros que permanecían intactos en sus cajas. Una tarde, mientras Clara pasaba la aspiradora, notó que él dibujaba en silencio sobre una libreta. Se inclinó para recoger un papel caído y vio un bosquejo de su madre tocando el piano. No dijo nada. Solo le devolvió el papel con una sonrisa y una frase sencilla. «Dibujas muy bien». Hugo, el niño, asintió sin mirarla. Pero esa noche no guardó sus lápices en el cajón. Los dejó sobre la mesa, como una invitación inconsciente a que alguien volviera a fijarse. Ricardo, en cambio, seguía distante. Una noche, al llegar tarde de la oficina, encontró a Clara todavía en la cocina. Ella estaba lavando platos y tarareando una melodía antigua, casi un susurro. Él se detuvo en el umbral y reconoció la canción. Isabel la solía cantar a los niños para dormir. El corazón de Ricardo se encogió, pero no dijo nada. Solo carraspeó. Agradeció con voz seca y subió a su habitación. En los pasillos, los ecos de la vida empezaban a mezclarse con el polvo del silencio. Hugo y Martina se acostumbraban poco a poco a la figura de Clara. Y aunque Ricardo se mantenía en su mundo de contratos y balances, algo en la casa había cambiado. Como si un soplo nuevo recorriera los muros. Esa noche, mientras Clara cerraba las ventanas, se cruzó con Ricardo, que bajaba a servirse un vaso de agua. Por primera vez, él la miró con atención. No era una mirada de empresario evaluando a una empleada, sino la de un hombre que empezaba a notar que la rutina ya no era exactamente la misma. Clara bajó los ojos con respeto, pero en su interior presentía que aquel lugar escondía más heridas de las que se veían a simple vista. En la penumbra del salón, el retrato de Isabel seguía observando, como un testigo silencioso del cambio que apenas comenzaba. Y Clara, sin saberlo aún, estaba destinada a formar parte esencial de esa transformación. Esa noche, Ricardo volvió a su habitación con un presentimiento extraño. La vida, de algún modo, estaba empezando a moverse en una dirección inesperada. Las mañanas en Salamanca eran frías aquel noviembre. Clara se levantaba temprano para preparar la casa antes de que los niños bajaran. Una de esas mañanas, mientras pelaba unas manzanas en la cocina, Martina entró descalza, frotándose los ojos. Clara sonrió y le dijo en voz baja: ¿Sabes que estas manzanas pueden convertirse en un pastel delicioso? La niña la miró sorprendida. Nadie había cocinado en la casa desde que su madre faltaba. Ese mismo día, Clara pidió permiso al chófer para detenerse en el mercado de la Plaza Mayor. Compró huevos frescos, harina, chocolate en polvo y canela. Al regresar, colocó los ingredientes sobre la encimera y esperó. Hugo bajó con el ceño fruncido, pero al ver el chocolate, se quedó quieto. Clara le guiñó un ojo. «Tu madre hacía brigadeiros, ¿verdad?» Hugo abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» Clara simplemente señaló el recetario de Isabel, que había encontrado días atrás. La cocina se llenó pronto de risas y torpezas. Martina quebraba los huevos dejando caer trozos de cáscara en la masa. Hugo agitaba la cuchara con demasiada fuerza y salpicaba harina por todo el delantal. Clara no corregía con dureza. Reía con ellos, recordando cuando sus propios hijos hacían lo mismo. Les explicó que cada error hacía la receta más especial, porque significaba que todos habían puesto sus manos en ella. Mientras mezclaban, Clara les contó una anécdota de su infancia. Cómo en el barrio de su madre en Zamora, cada niño esperaba con ansias el olor a bizcocho que salía de las casas los domingos. Martina escuchaba embelesada, y Hugo, por primera vez en meses, soltó una carcajada franca cuando Clara imitó a un vecino goloso que siempre se presentaba en la puerta a la hora justa del postre. Cuando el pastel entró en el horno, los tres se sentaron a esperar. Martina se acomodó en el regazo de Clara, jugando con los botones de su blusa,
mientras Hugo hojeaba el cuaderno de recetas. «Aquí mamá escribió mi nombre», murmuró con un hilo de voz. Clara acarició su cabello y respondió: «Eso significa que cada página guarda un pedacito de ustedes». Los niños la miraron con una mezcla de ternura y alivio, como si de pronto no estuvieran solos en sus recuerdos. El aroma del pastel recorrió la casa, despertando memorias adormecidas. Ricardo, que había regresado temprano ese día, se detuvo en el pasillo. Olió el chocolate y se quedó helado. Hacía años que ese perfume no llenaba la mansión. Con pasos cautelosos se acercó a la cocina y se quedó en el umbral, observando la escena. Clara sacando el pastel humeante. Martina aplaudiendo con entusiasmo. Hugo sonriendo mientras probaba la primera rebanada. Ricardo tragó saliva. Durante meses había invertido dinero en terapeutas, juguetes caros y comidas sofisticadas, sin lograr una sola sonrisa auténtica de sus hijos. Y ahora, en una tarde cualquiera, una mujer sencilla conseguía lo que él no había podido. Sintió una mezcla de gratitud y celos, como si aquel momento le perteneciera, y al mismo tiempo se le escapara. Se aclaró la garganta, y los tres giraron la cabeza hacia él. Martina corrió de inmediato. «Papá, hemos hecho pastel como con mamá». Hugo levantó tímidamente el plato hacia su padre. Ricardo aceptó un trozo y lo probó. El sabor era simple, casero, pero lo conmovió hasta lo más hondo. Recordó a Isabel riendo mientras limpiaba harina de la nariz de los niños. Un calor inesperado le recorrió el pecho. Clara, nerviosa, bajó la mirada. «Perdone, don Ricardo. Quise entretenerlos un poco». Él se quedó callado unos segundos, mirando a sus hijos radiantes. Finalmente respondió con voz entrecortada: «No tienes que disculparte. Gracias». Fue la primera vez en mucho tiempo que pronunció esas palabras con sinceridad. Esa noche, la mesa del comedor volvió a tener risas. El pastel, a medio terminar, quedó en el centro como un símbolo de algo que renacía. Ricardo observaba a Hugo y Martina discutir por la última porción y comprendía que la herida seguía abierta, pero ya no estaba sangrando sola. Clara, sin darse cuenta, había empezado a coserla con paciencia y dulzura. Cuando los niños se fueron a dormir, Ricardo se quedó en la cocina, mirando las migas en los platos. Clara se acercó a recogerlos, y él le dijo en voz baja: «Hoy los he visto vivos de nuevo, no lo olvidaré». Ella sonrió con humildad, secándose las manos en el delantal. Aquella noche, Ricardo subió las escaleras con un pensamiento inquietante. Si una simple receta había devuelto la alegría, ¿qué otros secretos guardaba aún esa mujer capaz de cambiar la atmósfera de la casa? El ambiente en la mansión había cambiado notablemente. Desde aquella tarde del pastel, Hugo y Martina buscaban a Clara en cada rincón. La acompañaban a la cocina, le contaban pequeños secretos del colegio y hasta le pedían que les leyera antes de dormir. Ricardo observaba todo con una mezcla de asombro y desconfianza. Era evidente que la mujer había conquistado a los niños. Pero, ¿quién era realmente? Una mañana de domingo, Ricardo decidió quedarse en casa en lugar de marchar a su despacho. Desde la ventana del salón los vio jugar en el jardín con Clara. Martina corría con un lazo rojo en el pelo. Hugo intentaba volar una cometa, y Clara reía, sujetando la cuerda cuando el niño estaba a punto de perderla. Aquella visión le provocó un nudo en la garganta. Isabel solía hacer lo mismo en aquel mismo jardín. Una década atrás, movido por la curiosidad, comenzó a fijarse en los detalles. Notó que Clara sabía exactamente cómo calmar los miedos de Martina por las noches, o cómo animar a Hugo a hablar de sus dibujos. Notó también que conocía canciones de cuna muy similares a las que Isabel cantaba. Melodías que no estaban en ningún libro, y sobre todo, percibió la naturalidad con que se movía en la casa, como si cada rincón le resultara familiar. Una tarde lluviosa, Ricardo entró en la cocina y la sorprendió hojeando el viejo recetario de Isabel. Clara cerró el cuaderno de golpe, como una niña atrapada en travesura. «Perdón, señor Herrera», murmuró.
Estaba limpiando y... Ricardo la interrumpió con seriedad. Ese cuaderno no se limpia, se respeta. Era de mi esposa. Clara bajó la mirada, pero en sus ojos brilló algo más que respeto. Una emoción profunda, difícil de disimular. La desconfianza empezó a crecer en Ricardo. Preguntó discretamente a la agencia que la había enviado. La respuesta fue vaga. Llevaba poco tiempo con ellos. Había trabajado en algunas casas. Nada extraordinario. Sin embargo, algo no cuadraba. Una intuición le decía que aquella mujer guardaba un secreto. La confirmación llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras ordenaba el despacho, encontró una carpeta olvidada sobre la mesa auxiliar. Dentro había dibujos de Hugo. Entre ellos un retrato infantil de Isabel con un bebé en brazos. Mamá con Lucía. Estaba escrito con la letra insegura de Martina. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién era Lucía? Esa noche, durante la cena, preguntó a sus hijos. Hugo bajó la vista. Martina se encogió de hombros. Lucía es nuestra amiga, dijo ella finalmente. Clara, que servía el postre, se puso rígida. Ricardo lo notó al instante. ¿Amiga de dónde?, insistió. La niña respondió con naturalidad. Del parque. Ella dice que también conocía a mamá. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Clara evitó la mirada de Ricardo y recogió los platos en silencio. Inquieto, Ricardo decidió comprobarlo por sí mismo. Al día siguiente salió del trabajo antes de tiempo y fue al parque donde jugaban los niños. Los vio a lo lejos. Hugo y Martina conversaban animadamente con una niña de unos 10 años. Delgada, con ojos vivaces y cabello oscuro recogido en una coleta. Clara estaba cerca, observándolos con expresión serena. Cuando la niña rió, Ricardo sintió un escalofrío. Esa risa le resultaba dolorosamente familiar. Se acercó con paso firme. Los niños corrieron hacia él, entusiasmados. «Papá, esta es Lucía», dijo Martina. La niña lo miró con respeto, pero también con una extraña mezcla de timidez y reconocimiento. Ricardo, desconcertado, saludó cortésmente. Clara, en cambio, se mostró tensa. «No esperaba verlo aquí, señor Herrera», murmuró. Él asintió sin quitar la vista de la niña. Algo en sus facciones, en la forma de ladear la cabeza, le recordó a Isabel. De regreso a la mansión, Ricardo no pudo apartar la idea de la cabeza. Aquella niña no era una simple amiga del parque. Había algo más. Algo que lo inquietaba profundamente. Esa noche, mientras Clara recogía la mesa, Ricardo se acercó y le dijo en voz baja: «Quiero saber quién es Lucía. Y quiero que sea usted quien me lo diga». Clara se quedó inmóvil, con el plato temblando en sus manos. La tensión en la casa era palpable. Después de la pregunta directa de Ricardo, Clara había evitado cualquier explicación, limitándose a decir que no era el momento. Pero en el rostro de la mujer se adivinaba el peso de un secreto que la quemaba por dentro. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, Ricardo decidió hablar de nuevo con ella. La encontró en la cocina, preparando un guiso sencillo de lentejas. Un plato humilde que llenaba el aire de un aroma familiar, de hogar. Él se quedó en el umbral, mirándola en silencio, hasta que finalmente pronunció: «Clara, no podemos seguir así. Mis hijos han mencionado a Lucía, y usted se ha puesto nerviosa. Quiero la verdad». Clara respiró hondo, se limpió las manos en el delantal y lo miró fijamente. Sus ojos tenían una mezcla de miedo y determinación. «Señor Herrera». «Ricardo», corrigió. «Hay algo que nunca pensé que tendría que decirle. Pero el destino ha querido que sus hijos y la mía se encontraran». Ricardo dio un paso adelante, confundido. «¿Su hija? ¿Lucía es su hija?». Clara asintió, pero sus labios temblaban. «Sí,
Lucía es mi hija. Y también es hija de Isabel. Las palabras cayeron como un trueno. Ricardo retrocedió, incrédulo. ¿Qué está diciendo?, balbuceó, con la voz quebrada. Isabel, nunca... Clara bajó la mirada y comenzó a explicar, con voz serena, pero dolorosa. Años atrás, antes de casarse con él, Isabel había quedado embarazada en circunstancias complicadas. Su familia, temerosa de los comentarios en Salamanca, decidió enviar a la niña a otra ciudad. Clara, que entonces trabajaba como asistente en una pequeña clínica, fue la encargada de cuidar a ese bebé hasta que una familia adoptiva pudiera recibirla. Pero la madre adoptiva falleció, y Clara terminó criando a la pequeña en secreto, considerándola como suya. Nunca quise ocultarlo para hacer daño, continuó Clara. Pero Isabel me pidió, en sus últimas cartas, que protegiera a la niña, que nunca la dejara sola, y eso hice. Ricardo se sentó pesadamente en una silla, con las manos en la cabeza. Todo su mundo se tambaleaba. Tenía una hija de la que jamás supo, una niña que ahora jugaba con Hugo y Martina como si el destino hubiera querido unirlos. En ese instante, la puerta se abrió y Lucía apareció, con su mochila colgando y una sonrisa inocente. Al ver a Ricardo y a Clara en silencio, preguntó tímidamente, ¿he hecho algo mal? Ricardo la miró con ojos húmedos. Se levantó, se acercó y, casi sin darse cuenta, acarició su mejilla. La niña no se apartó. Al contrario, apoyó la cara en su mano con una naturalidad que le desgarró el alma. Era como si en su interior reconociera algo que las palabras aún no habían nombrado. No. Pequeña, susurró Ricardo, la voz rota. No has hecho nada mal. Hugo y Martina entraron detrás. Y Martina exclamó alegre, «Papá, hoy jugamos todos juntos». Lucía dice que su mamá le contaba historias de Isabel. Ricardo se quedó helado. Clara cerró los ojos un instante, resignada a que la verdad terminara de salir. Con voz temblorosa, Ricardo reunió a los 3 niños alrededor y dijo, «Tengo que contaros algo muy importante». Los niños lo miraron expectantes, y Lucía entre ellos parecía contener la respiración. Ricardo buscó las palabras, pero fue Martina quien rompió el silencio. «Papá, Lucía también es de la familia, ¿verdad?». En ese momento, Ricardo no pudo contener más las lágrimas. Se arrodilló frente a los 3 y los abrazó con fuerza. «Sí, hijos», logró decir entre sollozos. «Lucía es vuestra hermana». Los niños se miraron con asombro, y luego la abrazaron también, como si todo tuviera sentido de repente. Clara, de pie, observaba la escena con los ojos inundados, comprendiendo que había llegado el momento que tanto temía y tanto esperaba. Ricardo, con la voz aún quebrada, levantó la vista hacia ella. «Me ocultaste la verdad, Clara. Pero hoy entiendo por qué. No sé cómo perdonarte, ni cómo perdonarme a mí mismo por no haberlo sabido antes. Pero sí sé que no quiero perder más tiempo». La cocina quedó en silencio, solo roto por los sollozos de los niños y el eco de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo se incorporó lentamente, aún con Lucía aferrada a su brazo. Su mirada hacia Clara ya no era de desconfianza, sino de un desconcierto cargado de gratitud y dolor. «Necesito saber todo, Clara. Necesito saber cómo mi hija vivió sin mí durante todos estos años». Clara asintió, y con un gesto invitó a que se sentaran. El relato estaba a punto de comenzar, y con él, la verdadera transformación de aquella familia. Los días siguientes a la revelación fueron intensos. Ricardo apenas podía dormir, repasando en su mente cada recuerdo con Isabel, cada silencio que ahora entendía distinto. Pero lo que más le sorprendía era la serenidad de Lucía. La niña parecía aceptar con naturalidad la noticia de tener un padre y 2 hermanos nuevos,
como si siempre lo hubiera sabido en el fondo de su corazón. Una tarde de domingo, la familia se reunió en el comedor. Clara había preparado un cocido, y la mesa estaba llena de risas y conversaciones sencillas. Hugo y Martina competían por contar anécdotas de la escuela, y Lucía escuchaba fascinada, aportando sus propios recuerdos. Ricardo los miraba uno a uno, conmovido por la unión inesperada que estaban haciendo. Al terminar, pidió silencio. Se levantó y, con la voz firme pero emocionada, dijo: «He pasado demasiados años pensando que la riqueza estaba en los negocios, en las cuentas del banco. Hoy sé que la verdadera riqueza está aquí, en esta mesa. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo prometer que, desde ahora, estaré presente cada día para vosotros». Los niños lo abrazaron entre aplausos y risas. Clara, desde el otro extremo de la mesa, bajó la cabeza para ocultar las lágrimas, pero Ricardo se levantó, caminó hacia ella y le tomó la mano. «Gracias por cuidar de Lucía todos estos años», susurró. «Gracias por devolverme a mis hijos». Ella asintió, sin palabras. En aquel gesto sencillo se cerraba un ciclo de culpas y secretos. Y se abría uno nuevo. El de una familia que se reconstruía, no desde la perfección, sino desde el amor y el perdón. Esa noche, al despedirse, Martina murmuró medio dormida: «Ahora mamá Isabel puede sonreír desde el cielo, porque estamos juntos otra vez». Y Ricardo, acariciando sus cabellos, supo que era verdad. Al cerrar esta historia, queda la imagen de una mesa sencilla, donde un padre y 3 niños comparten comida y risas. Tras tanto dolor y silencio, la vida les dio otra oportunidad. Esa es la enseñanza más profunda. Los lazos verdaderos nunca desaparecen. Solo esperan ser reconocidos. Querido oyente, si esta narración te ha llegado al corazón, comenta con el número 1. Si crees que pudo ser mejor, marca el 0. La lección es clara. El amor sincero tiene la fuerza de reparar lo que parecía perdido. Todos erramos. Todos cargamos con ausencias. Pero siempre es posible reconciliarnos con el pasado. Clara, al cuidar de Lucía y unir a la familia, mostró que la bondad sin condiciones puede transformar un destino. El dinero no sustituye un abrazo ni la certeza de pertenecer a un hogar. Y basta con una oportunidad como regar una semilla olvidada para que alguien florezca de nuevo. La verdadera felicidad aparece cuando vivimos para otros. Igual que una luz encendida en la ventana guía al caminante en la noche, un gesto de amor sencillo puede iluminar una vida entera. Quizá usted recuerde una mano amiga que, en un momento difícil, le devolvió la esperanza. Ese recuerdo no es pequeño. Es la prueba de que la compasión sostiene nuestra existencia. Deténgase un instante y pregúntese: ¿qué vínculos podría sanar hoy? ¿A quién podría tenderle la mano o dedicarle una palabra amable? Tal vez la respuesta esté cerca. Un nieto que espera nuestra sonrisa. Un vecino que necesita ser escuchado. Un hermano con quien aún podemos reconciliarnos. Si esta historia tocó su corazón, compártala con alguien que lo necesite. Porque, al final, un hogar no se mide por sus paredes, sino por la calidez de quienes se sientan juntos alrededor de la mesa.